quiero hablarles sobre este mensaje, la señal que lo cambia, ¿qué cosa? La señal que lo cambia todo. ¿Saben que en este tiempo hay muchísimos, mientras usted abre la palabra de Dios en este capítulo y versículo, hay situaciones que muchas veces uno ve en las redes y algo que de alguna manera me tocó observar en algunos videitos que aparecen es la cantidad de gente que enseña de alguna manera a pedirle señales al universo. ¿Usted escuchó eso alguna vez? Hay una corriente que explica y hablan, ¿no?, de cómo pedirle señales al universo. Y hay hasta oraciones específicas que la gente hace para pedir ese tipo de señales. Y sabe que algo ocurrió con Jesús en aquel tiempo donde no eran personas que dentro de su, entre comillas, ignorancia espiritual le pedían a Jesús, de manera de probarlo, le pedían algún tipo de señal específica, sino estamos hablando de personas que conocían muy bien, de alguna palabra, la Torá, que conocían hasta ese momento lo que era la palabra de Dios. Por eso dice en Mateo capítulo 16, del versículo 1 al 4, dice así: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Pidieron que mostrara una señal del cielo. Él contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Hasta ahí. Mira qué interesante, ¿no? ¿Cuánta gente le pedía milagros a Jesús? Y Jesús se paraba y los hacía. ¿Cuánta gente necesitaba, llegaba y se arrojaba hasta los pies de Jesús pidiéndole un milagro, pidiéndole misericordia? Y Jesús, con toda su compasión, podía de alguna manera ministrar las vidas de ellos y levantarlos, en muchos casos, de esa postración, de esa situación dolorosa. Pero qué tremendo cuando estos dos grupos religiosos, fariseos y saduceos, le exigían o se acercaban a Jesús para pedirle señales, ¿no? Y yo creo que también a veces nosotros, los que de alguna manera conocemos más la palabra de Dios, o de alguna manera nos ha llegado o nos ha alcanzado por muchos años que convivimos en ambientes evangélicos, la palabra de Dios de alguna u otra manera, nos confundimos y no tenemos la capacidad de creer lo que Dios dijo. Entonces le pedimos o buscamos pruebas, garantías o certezas visibles. Y la gente a veces termina con esta frase: si Dios existe, que me lo demuestre, ¿no? Y nos ha tocado muchas veces hablar o dialogar con personas que también hasta nos han contado sus propias experiencias de haberle pedido a Dios alguna cuestión de estas características y supuestamente Dios o el universo se lo ha respondido de maneras místicas, de manera que a veces no coinciden con lo que la palabra de Dios nos dice. Pero nos pasa un poquito como ese espíritu de fariseísmo que nos acercamos de alguna manera a Dios para ponerlo a prueba a Él. Y a veces nosotros mismos, desde aquí predicamos y decimos, hablando a veces de las ofrendas y de los diezmos, hacemos esa referencia del libro de Malaquías cuando el profeta le dice al pueblo: pruébenme en esto, ¿no? Dice el Señor, pruébenme. Y a veces hablamos de los diezmos o de las ofrendas como de una manera de probar, de decirle: mira, Dios, yo voy a hacer esto, pero te voy a poner a prueba para que vos me des lo que yo te estoy pidiendo. Y a veces tenemos esa característica de decirle: Señor, yo estoy haciendo esto, estoy esperando esto otro de parte de ti, o necesito una señal de alguna manera. Y esta gente quería una señal del cielo. Ellos querían ver un poco de acción de esas características, como por ejemplo cuando Elías hizo descender fuego, ¿sí? ¿Se acuerdan? Delante de ese altar que había armado en el Monte Carmelo. Ahora, Jesús le contestó de una manera bastante fuerte, ¿no? Y
Parece que no bastaban los milagros que Jesús ya había hecho, no bastaban la palabra de autoridad que Jesús tenía, ni tampoco la compasión que él demostraba. Ellos querían acción, querían un espectáculo. Y a veces nosotros tenemos esa tentación de llevar todo hacia un espectáculo. Anoche hablábamos también eso y reflexionamos en una cena muy interesante sobre cómo la gente acude frente a aquellos espectáculos que podemos dar desde estos lugares. ¿Sí? Es como que queremos ver sangre, pero queremos ver esa acción que no es la sangre del cordero justamente, sino que tiene que ver del esfuerzo humano y de todo aquello que uno le pide a Dios y que de manera mágica puede acontecer y puede suceder. Pero Jesús no se presta a ese juego, porque eso no es fe, eso es duda disfrazada de fe. Pedir señales es duda disfrazada de fe. Y le responde con algo muy fuerte. Le dice de esta manera: no se les va a dar otra señal que no sea la señal de Jonás. ¿Qué señal necesitamos? Decirle, preguntarle que está al lado: che, ¿vos conocés la señal de Jonás? Por eso, primer punto, esta generación en la que nosotros vivimos también, de alguna manera busca sin ver. Busca sin ver. Hay una generación que está buscando evidencias, que están buscando señales. ¿Por qué? Porque no tienen disposición para creer, no tienen actitud de creer. No se trata de señales extraordinarias, se trata de un corazón que pueda creer más allá de las circunstancias. Y a eso Dios nos está llamando en este tiempo. Hay muchos que andan buscando milagros, explicaciones, pero no de alguna manera para entregarse, sino para seguir teniendo el control de sus propias vidas. Los fariseos y los saduceos, lo que ellos querían tener el control sobre el avivamiento que se estaba desatando en torno al Mesías. Porque la religión de alguna manera siempre te va a encasillar para tener el control. Por eso es más fácil. Hay muchas organizaciones, muchos movimientos de personas que van en busca de un líder que les diga las cosas que tienen que hacer y las que no. Que los controle. Porque es más fácil que ser controlado que creer en medio de las circunstancias difíciles. Dios no es un Dios que nos controla. Vos podés tener una pareja que te controle. Podés tener un esposo o una esposa que te controle. No esa es la idea. No estamos controlándonos mutuamente. Estamos para amarnos. Estamos para, de alguna manera, estar y ser hombres y mujeres que caminan y que dan pasos de fe, de amor y de compasión en medio de esta sociedad. Pero siempre es más fácil que nos encierren. Siempre es más fácil que nos controlen. Siempre es más fácil que los límites nos lo impongan antes que nosotros poner esos límites, porque creemos, porque entendemos y tenemos la convicción de que Dios es un Dios que está presente siempre. No necesito una señal, necesito creer con todo mi corazón. Esta generación que busca ver o que busca de alguna manera sin ver, consume cierta espiritualidad, pero no compromiso. Hay muchos que quieren de alguna manera seguir teniendo ese control. Se dice hoy, o muchas personas hoy dicen, sí, yo tengo una relación con Dios, pero cuando vos de alguna manera los invitás a tener una responsabilidad con Dios, un compromiso con Dios, ahí le huyen o ahí le escapan. ¿Cuántos de nosotros nos puede pasar eso también? Hay interés por lo trascendente, pero hay un rechazo a la cruz. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Cristo? Yo trato de serlo. Pero ¿qué me dice Jesús? Quien quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tome la cruz. Y a veces no queremos tomar la cruz. Nos cuesta. Muchas veces aceptamos todo aquello que suena bien, todas palabras motivacionales que nos levanten, pero muchas veces rechazamos cuando se nos confronta con el pecado. No queremos que se nos confronte con el pecado. Que es ahí donde parecemos como los fariseos. A los fariseos no les gustaba que Jesús los trate como los trataba,
Jesús estaba enojado, no contra las personas o contra ellos, estaban enojados contra la actitud que ellos tenían de querer tener el control religioso de una situación. Y le decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Uy, y los tipos se enojaban. De hecho, fueron ellos los que organizaron de alguna manera matarlo a Jesús. Porque no aguantaban vivir una vida entendiendo, poniéndose límites y creyendo a la palabra. Ellos querían ver algo, ellos querían ver señales, querían ver el movimiento místico de la situación, pero no se aferraban al propósito real que nos entrega la cruz a cada uno de nosotros. La responsabilidad de un llamado, la responsabilidad de vivir ese propósito. Esta generación que busca sin ver se enfoca en lo superficial, pero no en lo esencial. O sea, tenemos la información religiosa, tenemos la información de la palabra. De hecho, es tremendo hoy predicar a las personas que ya saben lo que vos le estás predicando, pues ya lo escucharon. Saben la palabra más que vos, pero nunca la pusieron en práctica. Nunca la llevaron a vivirla verdaderamente. Entonces, tienen una gran falta de revelación espiritual. Miran lo externo, pero no pueden discernir el tiempo de Dios. Y el problema de los fariseos es que ellos miraban absolutamente todo lo que ocurría, pero no podían discernir el tiempo. Y cuando vos no discernís el tiempo, perdés absolutamente todo. Perdés todo lo que está ocurriendo de parte de Dios a tu alrededor. Jesús los confronta. Ustedes miran el cielo y ustedes pueden hasta discernir si va a llover o no va a llover, pero no pueden reconocer que ustedes tienen al Hijo de Dios frente a ustedes. Entonces no es el tiempo climático, no es el tiempo terrenal de lo que está viviendo. Todos decimos, vivimos en medio de un cambio de época, estamos viviendo un tiempo complejo, difícil posiblemente para muchos, pero no podemos entender todavía que Cristo viene pronto, Cristo se está manifestando y Cristo se va a manifestar y va a venir a buscarnos. Y lo que tiene que buscar, o mejor dicho, lo que tiene que encontrar es hombres y mujeres aferrados a la cruz, caminando en el propósito de Él, para que realmente nosotros un día podamos estar cara a cara delante de Él y Él nos pueda decir, sobre poco fuiste fiel, ahora sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Para entrar en el gozo del Señor tengo que aferrarme a la cruz y dejar de querer buscar señales raras en los cielos, señales raras en la tierra. Mire lo que está pasando, pastor, las señales de que todo se termina. Ah, chocolate por la noticia, decía mi abuelita. Pero claro que conocemos, sabemos qué está ocurriendo. Hay guerra, rumores de guerra y hay muchas guerras en el mundo. Muchísimas guerras. Hay situaciones tremendas como la que le conté recién, países donde están matando literalmente a nuestros hermanos de la fe. ¿Y Cristo viene o no viene? Claro que viene, pero nosotros que estamos viviendo en esta libertad, a veces yo me pregunto, ¿por qué Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos y por qué tenemos tanta libertad hoy de predicar el Evangelio? El sábado que viene vamos a estar en un Pentecostés. ¿Sabe algo? El club News All Boy nos cedió sin pagar un peso ese lugar. Es la primera vez que yo tengo conocimiento de que te presten un lugar tan grande que antes salía carísimo hacer un evento de esas características. El club dijo, ustedes lo tienen, necesitamos que ustedes vengan, oren por el club, oren por nosotros, oren por esto, háganse cargo, vengan a ayudarnos. ¡Ey! Hoy nos abren las puertas de todos los lugares, che, vengan a predicar, no hay ninguno. ¿Por qué? Porque estamos todos esperando señales, a ver qué pasa. Y Dios me muestra en sueño, y Dios me lo revela cuando salgo a la calle y un perro me orina en el pantalón. Y tantas otras cosas, ¿no? Deja de pedir esas cosas. Aferrate a la cruz, aferrate a lo que Dios nos ha dado en este tiempo, porque es grande lo que Dios quiere hacer con tu vida. A veces le pedimos señales a Dios, ignoramos todo lo que Dios ya nos entregó. ¿Qué nos entregó el Señor? Mira, 3 cosas fundamentales: su palabra, su obra en nuestras vidas y su presencia en medio del dolor. Con esas cosas son fundamentales.
Son fundamentales, hermano. Nosotros vivimos rodeados de tecnología, de conocimiento, de redes. Nunca hubo tantas formas de buscar, pero quizás nunca fuimos tan ciegos a lo eterno, a lo que Dios está haciendo. Entonces, mucho lo queremos a Dios como espectador de lo que nosotros hacemos, y no es la idea, es al revés. Muchos quieren de alguna manera que les muestre el cielo, pero no quieren tomar la cruz. Hoy es el tiempo que nosotros no vamos a buscar señales por ahí. Hoy vamos a buscar la señal de Jonás. Punto 2. Señal de Jonás. Más que una señal, más que un milagro, es una misión. La señal de Jonás es una misión para nosotros, para la iglesia de este tiempo. Jesús lo explica en Mateo capítulo 12, versículo 40, cuando él dice: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Eso dijo Jesús. Cuando le dio la señal de Jonás a los fariseos, le dijo: esa señal es la que ustedes van a tener. La señal de Jonás es la cruz y es la resurrección. Esa es la señal. Es la prueba suprema de que Dios no solo habla, sino que Dios entrega. De tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Ha dado. Por eso es tremendo, hermanos. Dios no solamente habla, Dios entrega. No nos dio una señal en el cielo. No nos dio una señal solamente en el cielo. Nosotros no adoramos a la estrella de Belén. Nosotros adoramos a Cristo y predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Por eso no nos dio una señal en el cielo, nos dio un Salvador en la cruz. Wow. Jonás fue tragado por un pez, pero Jesús fue tragado por una tumba. Jonás salió para anunciar juicio y esperanza a Nínive, pero Jesús resucitó para ofrecer vida eterna y perdón para todos. Esa es la señal de Jonás. Y punto número 3. No pidas otra señal, recibí la que Dios ya te ha entregado. ¿Cuántos han recibido esa señal? El problema de los fariseos no era la falta de evidencia, el problema de ellos era la falta de fe. Y es un poco la falta que tenemos nosotros. Hablaba con alguien que me decía: ¿por qué a veces me levanto con mucha fe y a veces me levanto con poca fe? Le digo: porque la fe viene por la palabra. ¿Por dónde viene la fe? Por eso es importante que nosotros prediquemos y nos congreguemos en esta casa, pero también en las casas graneros. ¿Por qué es importante? Porque a veces insistimos tanto. Júntense. Los hombres tienen sus grupos también pequeños. Ahí vi la foto de todos los grupos que se han reunido. ¿Por qué? Porque necesitan estimularse en la fe y en el amor, pero lo más importante, en la palabra. En la palabra, porque es lo que nos va a dar fe. Por eso, hermano, no busques evidencia, busca fe. Querían pruebas, pero no querían arrepentirse. Y ahí está el tema. Lo importante del arrepentimiento. Esa es la verdadera señal de Jonás. ¿Qué predicó Jonás en Nínive? ¿Qué le dijo? ¡Hey! ¡Arrepiéntanse! Fue tan fuerte el mensaje de Jonás en Nínive que lo agarra el rey de Nínive el mensaje y le dice: queda tranquilo. Vos lo decís como profeta de Dios y está muy bien, pero lo voy a tomar yo y se lo voy a decir a la gente. Cuando el rey le dijo a la gente: arrepiéntanse porque Dios nos va a aniquilar, la gente ayunó, hasta los animales ayunaron, hasta los niños. Todo el pueblo, toda una ciudad. Mira qué tremendo, ¿no? Parece que hoy en día también hay algunos que están en altos cargos de gobierno que le dicen a la gente: busquen a Dios o prediquen. Y eso nos enojamos como Jonás, ¿no? Nos enojamos. ¿Quién es este para decirnos esas cosas? Somos fariseos. Somos lo más parecido a los fariseos. Pero es Dios que está moviendo todo. Si Dios está tomando a esa gente de gobierno para decirnos:
busquen a Dios. Mamita querida, gente, busquemos a Dios de verdad. Nosotros estamos acá. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros? No es un truco mágico, es una invitación a la gracia. Y eso es lo que nosotros tenemos que llevar en este tiempo. Nosotros tenemos que, mire, el enemigo nos ha querido robar el mensaje de la gracia, pero es el mensaje que hoy tenemos que llevar a todo rincón de esta sociedad. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer si no hay quien le lleve este mensaje? Dejemos el mensaje condenatorio. Hermanos, yo también fui parte de grupos juveniles que salíamos a hacer encuestas y a predicarle a la gente diciéndole, si mañana te morías, ¿dónde te va? ¿Al infierno o al cielo? ¿En serio? Es que a la gente hay que decirle que si se muere se va al infierno. ¿Y cuánto ganaste así? ¿Tenés toda gente llena de miedo que no sabe que a la primera de cambio, cuando vos mismo no podés sostener el mensaje, te miran y te dicen, ¿vos qué qué me dijiste? ¿Me engañaste? En vez de ir con el mensaje de la gracia. ¿Cuál es el mensaje de la gracia? El que Jesús nos enseñó, el mensaje del reino de Dios. Busquen a todos, invitémoslos a una fiesta. Porque los que supuestamente tendrían que estar no están. Vayamos a buscar a la gente a los lugares más difíciles de esta sociedad y vamos a traerlos todos acá. Y vamos a hacer una fiesta con ellos. Eso van a ser verdaderos cultos a Dios. Porque esa gente necesita escuchar el mensaje, necesita escuchar y ellos mismos dentro de su corazón recibir el mensaje de la gracia. Y el mensaje de la gracia es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Hay una historia interesante que cuenta que un hombre caminaba en el desierto al mediodía con una linterna. En el desierto al mediodía con una linterna. Imagínese lo que hace una linterna en medio del desierto y del sol del mediodía. ¿Qué efecto puede llegar a tener? El tipo cada tanto se detenía y andaba buscando con la linterna alguna cosa que se le había perdido. Entonces los que estaban alrededor le decían, che, ¿vos estás loco o te chifla el moño? ¿Cómo vas a estar buscando con una linterna con este sol que te está partiendo la cabeza y se ve absolutamente todo? Y este hombre respondió muy sinceramente, dice, yo necesito la luz que venga de mi linterna, no desde el cielo, porque no confío en aquello que yo no puedo controlar. O sea, el sol te está partiendo, te está mostrando absolutamente todo, pero vos seguís con la linterna, porque de alguna manera es la poquita luz que vos tenés y que vos podés controlar. Eso es la religiosidad en nuestras vidas. Eso es la religiosidad en nuestras vidas. Querer controlar lo que Dios está haciendo, que es mucho más grande de lo que yo mismo hago. Yo ya me rendí. Yo ya no estoy más queriendo controlar el mover de Dios, porque es mucho más grande que yo. No lo puedo traer en estas cuatro paredes. Este lugar solamente es un lugar de formación y de entrenamiento para usted y para mí, para que salgamos de este lugar con una mirada diferente y con más fe en nuestras vidas para ser parte de lo que Dios está haciendo. Hermano, nosotros somos la iglesia de Cristo, pero esta iglesia tiene que avanzar. Y a medida que avancemos, las puertas del infierno no prevalecerán. Hay gente adicta a las drogas que está esperando que nosotros vayamos a abrazarlos. Hay gente en situación de calle que está esperando que nosotros vayamos, aunque a veces cuando lo querés ayudar te quieren pegar. Me pasó la semana pasada acá. Hay niños que están en situación de mucha vulnerabilidad, que están esperando que usted y yo vayamos a esas horitas felices a llevarle una palabra de esperanza, aunque no nos podamos meter adentro de sus casas, dentro de ese infierno muchas veces que viven, pero entregándole una palabra de esperanza
esa palabra va a ser guardada en su corazón y un día esos niños pueden cambiar el futuro de toda una generación. Conocí un hombre, ya lo había conocido hace unos años atrás, pero lo vi de vuelta en Asunción y me dio gana de abrazarlo de vuelta porque nos contó la historia de lo que él había vivido de niño en una aldea de Nigeria. Él era un niño nigeriano, un niño africano muy, pero muy pobre. El padre alcohólico le pegaba todo el tiempo. Y un día un misionero de Estados Unidos fue y lo encontró en esa aldea, a él y a un montón de niños más. Y le llevó, ¿sabe lo que le llevó? No solamente la palabra de decir, arrepiéntanse porque van ahí al infierno. Le llevó una pelota de básquet. Y les enseñó que tenían que picar la pelota y la tenían que embocar en un aro. Y ganó este niño, hoy un gran hombre. Y de regalo el misionero le dio un par de zapatillas. Era el único niño que podía tener un par de zapatillas en toda la aldea, porque todos jugaban descalzos, todos estaban descalzos. Eso fue el comienzo de algo grande que Dios hizo en su vida. Gracias a este misionero, a medida que él fue avanzando en sus estudios, le dijo, bueno, empecé a escribir para pedir becas en Estados Unidos, a ver si alguna universidad te va a tomar. Era casi imposible, esas cartas eran un granito de arena en una playa. Pero él creyó que Dios tenía un propósito con su vida y esa respuesta vino, lo becaron en una universidad. Y cuando estaba en esa universidad, donde pudo jugar también al básquet, gracias al básquet pudo llegar a ese lugar, en un momento él consiguió trabajo, se casó con una mujer ahí en esa ciudad, juntos iban a la iglesia. En un momento recibe la noticia que su padre había muerto, así que viajó y volvió a Nigeria a enterrar a su padre, un padre que había sido maltratador y golpeador con él. Y cuando llega a esa aldea nuevamente, vienen todos los recuerdos, él no había vuelto más a ese lugar, y vuelven todos los recuerdos de cuando era niño, y vio la misma imagen de un montón de niños como él, sin zapatillas, jugando al básquet. Y él no necesitó una señal, solamente se encontró con ese pasado. Y él dijo, si Dios hizo algo tan grande conmigo, ¿cómo yo no voy a hacer algo tan grande para Dios? Y y él armó una fundación que se llama Pies Samaritanos, en realidad se llama Samaritan Fit. Y empezó a pedir donaciones de zapatillas para todos esos niños. Y esas donaciones de zapatillas se convirtieron en una fábrica de zapatillas que él pudo armar en África y que ya ha calzado a más de 10 millones de niños en ese continente. ¿Qué señal necesitamos si no es la señal de Jonás? Dios ya ha encendido su luz, su palabra, su espíritu, su cruz. Su tumba está vacía, pero todavía muchos siguen buscando otra señal porque no quieren depender de la luz que viene de lo alto. Por eso a veces preferimos la linterna que mirar y aprovechar esa gran luz, ese gran sol que tenemos arriba nuestro. Por eso la pregunta en este día es, ¿estás esperando que Dios te dé una señal para creer? Cuando Él ya te dio la señal más grande de todas. ¿Sabe cuál es la señal más grande que nosotros tenemos? ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la señal más grande que tenemos? La cruz. La cruz. Es tremendo. Escuchamos noticias, leemos las redes. Pero todavía no podemos discernir lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que está haciendo en la mía. La cruz es la señal y la tumba vacía es nuestra garantía. Y si eso no es suficiente, nada lo será. Por eso, hermanos, Dios no responde a la curiosidad, Dios responde a la fe. No andes buscando entre los muertos al que vive, no estés buscando señales por ahí, cuando la cruz es la señal más importante y más poderosa que tenemos. Nosotros no veneramos la cruz, nosotros la abrazamos, porque la cruz es responsabilidad, la cruz es propósito.
La cruz es caminar hacia adelante siempre, aunque recibamos golpes en la espalda. La cruz es avanzar día a día, un pasito más, hacia el lugar de nuestra coronación, hasta que esa corona de gloria venga sobre nuestras cabezas. Es tremendo lo que Dios quiere hacer y va a hacer con tu vida, no lo dudo, pero necesitamos que nos levantemos en este tiempo y que respondamos con fe, con mucha fe. Lo voy a creer y voy a avanzar. Yo no sé qué problema vos estás atravesando en este día, en este momento específicamente, pero quiero decirte algo, Dios tiene cosas poderosas para tu vida. Deja de buscar otro tipo de señal y camina hacia el propósito de Dios. Ponete de pie en esta mañana.